Hola, hola, ¿cómo estás en mi canal de Luigi Gonz Emprendedor? Para servirte, invitarte y retarte a echarle todos los kilos porque puedes, quieres y lo vas a lograr, campeón. Así es. El día de hoy vamos a hablar de un libro que me ha cambiado mi forma de hablar en público. Hoy por hoy necesitamos sabernos comunicar. Un líder necesita saberse comunicar. Un abogado ya en los juicios orales necesita saberse comunicar. Un padre de familia, un profesor, un instructor, un supervisor, un coordinador, y todo mundo debe de saberse comunicar. Pero qué mejor con este método, porque este método propiamente te lleva de la A a la Z. Y bueno, tiene como subtítulo, lo voy a leer porque dice: los secretos de las conferencias que triunfan en todo el mundo. Yo diría que se debería de llamar el subtítulo: los secretos de los conferencistas que triunfan en todo el mundo. Pero así le llaman las conferencias no triunfan. Pero bueno, a lo mejor la traducción, porque fue escrito por un extranjero, Jeremy Donovan, y a veces cuando hacen las traducciones literarias, el que lo escribe no le da el sentido en español que debemos de tener. Pero bueno, en fin, es un libro muy bueno para empezar a hablar en público y tener esas bases, esa técnica, porque es técnica. Sí existe la glosofobia que es el miedo a hablar en público, y precisamente de todos los capítulos, que son 14, yo nada más te voy a dar 3. ¿Para qué 3? Para que compres el libro y lo leas, porque tienes que vivir la experiencia de los libros. Este nada más es un recap, una recapitulación así muy corta, y nada más de 3 capítulos, a efecto de que tengas el interés de leer libros. Y yo siempre te voy a decir, el mejor capital está aquí, está en tu persona. Libros, audios, videos y seminarios, todo el tiempo preparándote. Si quieres emprender, tienes que aprender, y en base a libros, audios, videos y seminarios, y teniendo un coach que te lleve de lo que es el trabajo al emprendurismo, y del emprendurismo a ser un empresario, y luego seguir siendo un gran emprendedor. ¿De acuerdo? Entonces, como todos tenemos un cierto rango de glosofobia, de miedo a exponernos frente al público, miedo a hablar. De hecho, es el segundo miedo después de la muerte. El exponer, el hablar frente al público, como lo estoy haciendo, es un miedo que todo mundo tiene. Yo también lo tengo, pero debemos de saberlo controlar. No dice aquí otras técnicas, pero de las que dice aquí son de las que te voy a hablar. Yo sé otras técnicas, porque anteriormente estuve en Toastmasters International, ahí soy comunicador competente. Bueno, cómo superar el pánico escénico es uno de los capítulos, y te da varios puntos. Que el pánico escénico es precisamente la glosofobia que tenemos. Uno de los puntos importantes: evita memorizar el pitch, evita memorizar tu discurso, evita memorizar lo que vas a decir. Hemos tenido políticos y tenemos diputados y senadores que se ponen a leer. O sea, caramba, yo no entiendo, con un salario de 300,000 a 500,000 pesos que cobran mensual, todavía se ponen a leer lo que quieren exponer, sus iniciativas de ley. Entonces, evítate esa situación, evita memorizar. ¿Por qué? Y también leer, porque leer se ve que no fue algo tuyo, no fue algo creado, no es algo que te sale de tu corazón, de tu ronco pecho, como decimos actualmente, ¿no? Entonces, evita memorizar y leer. Cuando estás leyendo, te puedes equivocar por no leer bien, como ahorita que dice hay un pequeño detalle que no pude entenderle bien por la visión, y ese es un problema, ¿no? Evita memorizar para que no te pongas nervioso, porque si se te olvida el guión, entonces te pones a temblar y estás pensando, ay, ¿qué sigue? ¿Y qué sigue? Y eso te pone nervioso. Entonces, evita memorizar. Punto número B: toma el control del entorno. Tomar control del entorno quiere decir: ve los espacios, ve el equipo, checa si todo está bien, en dónde te vas a parar, frente a qué te vas a parar, cómo va a ser tu escenario, cómo es el lugar a donde vas a ir. Cuando tú tomas control del entorno, entonces tienes que llegar como el siguiente punto a tiempo, para que te empieces a familiarizar con la gente. Te empiezas a familiarizar con la gente que va llegando, vas haciéndole plática, te van conociendo, te vas relajando, y eso te ayuda mucho para que no tengas esa glosofobia. Tú te relajas cuando empiezas a conocer a la gente, empiezas a interactuar con ella. El siguiente punto es: comprueba que el equipo esté bien. Si tú no tienes un equipo de personas que estén checando el equipo, ya sea la computadora,
las diapositivas, el micrófono, pues alguien lo tiene que hacer por ti. Tienes que checar el equipo que esté funcional y planifica el uso de ese espacio, o sea, por dónde vas a caminar, cuánto puedes caminar al frente, porque ha habido cantantes que hasta se llegan a caer por no ver el espacio en donde tienen que hacer eso, y a veces es muy corto. Y nosotros como oradores, nosotros como capacitadores, nosotros como líderes, tenemos que ver qué espacio tenemos para ver cuántos pasos podemos dar al frente y cuántos pasos podemos dar atrás. Nosotros tenemos que checar lo que viene siendo entonces ese entorno, ese espacio. Llegar a tiempo, entonces, es uno de los puntos importantes, porque cuando llegas a tiempo no llegas estresado, respiras ampliamente, te relajas totalmente y conoces a la gente, ¿de acuerdo? Otro de los puntos importantes es el uso del podium. El uso del podium te puedes agarrar como muletilla de él para que en un momento dado se vea que no estás usando otras muletillas y ahí te recargas y empiezas a hablar. O simplemente lo tienes el podium y te relajas, pero para que no vean si te están temblando las patitas. Eso es como un tip, ¿no? Pero los que hablamos en público muchas veces no usamos ni siquiera el podium. Entonces es opcional el uso del podium para algunas disertaciones, algunas argumentaciones, algún tipo de capacitación es necesario, pero para otros no, ¿de acuerdo? Otra cosa que se recomienda, sí se tiene que memorizar la introducción. O sea, por ejemplo, yo hablé del título del libro, pero no me sabía el autor. Entonces, memorízate el inicio. Por ejemplo, si vas a decir, si quieres emprender, tienes que aprender. Es como un inicio, ¿no? Y luego empiezo a hablar de los problemas del emprendurismo y ya luego del cuerpo, y al último te invito a que seas emprendedor. Pero sí memorízate la introducción, porque de ahí viene el cuerpo, que puede ser problemas y soluciones, ¿sí? Puede ser tiempo pasado, presente y futuro, o puede ser lo que en un momento dado sería una historia para efecto después invitar a la gente. Entonces, memoriza la introducción, eso es importante. Puede ser con un principio general, que tú puedes decir un axioma, puede ser una frase, puede ser alguna historia, para meter la introducción de todo el cuerpo de lo que vas a orar, ¿de acuerdo? Por lo que vas a argumentar. El último punto sería usar la ráfaga de palabras y luego pausa. Digo, eso lo usa nuestro presidente, pero las pausas nos ayudan a respirar y a evitar muletillas, nada más que la pausa no sea tan larga. Y eso te ayuda para que también sea como una técnica de la N. Empiezas a hablar y te detienes. Hablar y te detienes, y te da tiempo de reflexionar lo que vas a decir. Pero no tanto, ¿no? O sea, no reflexiones tanto, o sea, esa pausa que sea corta. Punto número 2, dentro de todo esto, porque ya hablamos de cómo evitar precisamente ese miedo, ese temor, superar ese pánico escénico, sería difunde tu idea. Ya te dije, la idea puede ser un problema que le puedes dar solución, pero las ideas que impactan más es tu historia o historia de terceras personas. Pero eso lo tienes que decir con esa pasión y esa emoción, y esas historias que inciten, si quieres motivar a la gente, ¿sí? Y al último también que reten, porque si no es algo que inspire a la gente, si no es algo que lo rete a la gente, esa historia va a estar media enclenque, media hueca, media falsa. Entonces, tenemos que decir historias de lo que hemos vivido. Si tú ya tienes 30 años, 40, ya tienes muchas cosas que te han sucedido. Entonces, difundir esa idea, esa historia es inspiradora. ¿Por qué? Porque ahí vas a usar tu pasión y tu emoción para que esa historia quede y se pueda fomentar la idea que tú quieres. Porque al difundir esa idea estás vendiendo una idea. Estás vendiendo a lo mejor que existe un problema, pero que le podemos dar solución a través del cuerpo. Y por último, el punto número 3 es práctica. Todo el tiempo se tiene que llevar a la práctica. De hecho, este libro al final te dice que no importa cuánta teoría sepas, no importa cuánto hayas aprendido, si no lo llevamos a la práctica. Entonces, es como todo, práctica para poder realmente tener esa habilidad de comunicar y hablar en público. Se puede orar, se puede argumentar o se puede debatir. Entonces depende de tu práctica, depende de tu técnica. Entonces por eso te recomiendo mucho este libro como una buena obra literaria para poder hablar en público, porque uno de sus temas es precisamente perder el miedo
escénico o el pánico escénico que se tiene normalmente cuando se está hablando en público. Así que si te gustó este pequeño tutorial, el resumen muy corto del mismo, te invito a que me des un like. Te invito a que compartas y que compartas. ¿Por qué? Porque es un año de compartir. Entre más compartes, más beneficio tienes. Hay mucha gente que se dedica a hablar en público y requiere de estos libros, requiere de estos tutoriales, libros, audios, videos y seminarios, siempre invirtiendo en lo mejor que tú puedes, que es en tu persona, en tus pensamientos, en tus sentimientos y en tus acciones. Así que yo siempre te voy a invitar a que te suscribas a mi canal, que compartas y que suene la campanita para que te lleguen más notificaciones, porque en mi canal siempre te invitaré a pensar más alto, pensar más rápido, pensar en tu expansión. ¡Fa!